Cuando recién empecé a conocer a Dios, recuerdo que yo escuchaba algunas palabras, pero yo no sabía qué significaban, como gloria a Dios, aleluya, por la gracia somos salvos, amén, o cosas así. Y esto me llevó a que busque el significado de las palabras. Hoy sé que fue Dios el que puso en mí el deseo de hacerlo. Y es por eso que hoy te queremos compartir algunas definiciones por si tú también tienes dudas. La primera palabra es templo, porque generalmente la gente le dice al templo iglesia, pero en realidad templo es el lugar físico al cual asisten un grupo de personas. Este grupo de personas se llama iglesia, es decir, la iglesia asiste al templo para congregarse. Congregarse significa reunirse. ¿Y para qué se reúnen? Pues para escuchar, para aprender la palabra de Dios. La palabra de Dios es todo aquello que está escrito en un libro al cual nosotros llamamos Biblia. Biblia significa libro de libros. De aquí viene la palabra biblioteca, y es que la Biblia está conformada por 66 libros inspirados por Dios, en donde encontramos el amor de Dios demostrado a través de Jesús. Jesús significa el Salvador, también lo conocemos como el Mesías o el Cristo, que significa el escogido o el enviado de Dios. ¿Y para qué fue enviado? Pues para salvar al ser humano del pecado a través de la redención mediante la fe. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una persona muere, en vez de ir a una muerte eterna, tiene la oportunidad de ir a un reino perfecto, al cual llamamos reino de Dios, un lugar donde ya no habrá ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad, ni llanto, ni muerte. Entonces, ¿qué pasa? Como Dios nos ama de tal manera, entonces Él prefirió que Jesús muera en una cruz por nuestros pecados, ya que la paga del pecado es la muerte. ¿Pecado qué significa? Separación de Dios. Y el fruto de esta separación es todas aquellas cosas horribles que hoy por hoy vemos como corrupción, violación, muertes, infidelidades, adicciones y bueno, tantas cosas horribles que hoy por hoy hay en este mundo. Entonces Dios nos ama de tal manera que constantemente busca que vayamos a Él para que recibamos este regalo que nos dio a través de Jesús, este regalo que nos lo dio por gracia. Gracia significa gratuito, es decir, aunque nosotros no lo pedimos ni lo merecíamos, Dios por amor a nosotros nos dio este regalo de forma gratuita. Es decir, la salvación la obtenemos por gracia. ¿A través de qué? De la redención que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Redención es la acción de redimir. Redimir significa que yo, que he sido una pecadora, y por ende, como he cometido estos pecados, entonces debo ir a esa muerte eterna. Viene Jesús que me ama tanto y me dice, no, soy yo el que va a morir en vez de ti y tú ahora eres libre y puedes ir al reino en donde vas a tener vida eterna. Y obviamente Jesús fue resucitado una vez que fue crucificado y es por eso que nosotros tenemos pues esta vida eterna en Él, y todo esto lo obtenemos a través de la fe. Fe significa la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque nosotros no vemos palpablemente la gracia de Dios, no vemos palpablemente este regalo, no vemos palpablemente a Dios, nosotros tenemos la certeza de que Dios existe y que su gracia es real. Y aunque nosotros tampoco vemos en este momento de forma palpable ese reino perfecto, tenemos la certeza de que ese reino existe. Porque incluso cuando tú comienzas a conocer a Dios, tú comienzas a recibir el gozo y la paz que solo viene de Él. Una paz indescriptible y un gozo que no se compara con nada de este mundo. Pero como Dios nos ama tanto, Él también quiere que el tiempo que vivamos en este mundo lo vivamos en plenitud. Para eso estamos llamados a seguir a Cristo, a seguir las enseñanzas de Cristo, es decir, de Jesús, y esto se conoce como cristianismo. Ahora yo te quiero poner un ejemplo. Digamos que hay una persona y esta persona dice que es vegetariana y en efecto una vez a la semana come vegetales, pero resulta que los otros días come carne. ¿Tú dirías que es vegetariana? No, ¿verdad? De la misma manera, hay personas que pueden llamarse cristianas y que en efecto una vez a la semana pueden asistir a un templo, sin embargo los otros días no practican el cristianismo. Entonces, una persona para ser cristiana no solo debe seguir a Cristo, sino también debe practicar las enseñanzas de Cristo. Y esto nos lleva a la santidad. Santidad es lo contrario a pecado. Si pecado es estar separado de Dios, santidad es estar cerca de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú estás en comunión, en relación con Dios y tú lo comienzas a conocer y comienzas pues a recibir todo su amor, tú empiezas a hacer aquello que Él te pide que hagas y dejas de hacer aquello que Él te pide que no hagas. Y no te preocupes que obviamente Él con su poder divino te ayuda a llevar esto a la acción. Otra de las cosas que estamos llamados a hacer es a evangelizar o a predicar. Esto significa contarte algo, hablarte sobre algún tema, en este caso sobre la palabra de Dios,
que trata de las buenas noticias que Dios tiene para ti a través de Jesús, que quiere decir que si tú estás pasando un momento de dolor, con Dios tú vas a pasarlo, tú vas a superarlo y vas a conocer la felicidad. Que si tú estás pasando alguna enfermedad, tienes un Dios todopoderoso que puede curarte, que puede librarte de esa enfermedad. Que si tú estás con alguna adicción, que si tú estás con culpa, que si tú estás con un matrimonio que está siendo destruido, tienes en Dios la oportunidad de ver tu matrimonio restaurado, de ver tu salud restaurada, de verte libre de las adicciones. Entonces, esas son las buenas noticias que Dios tiene para el mundo. Esas son las buenas noticias que estamos llamados a compartir. Para que dejes de vivir en aflicción, es decir, para que dejes de vivir en depresión, para que dejes de vivir angustiado o atemorizado, para que dejes de vivir con todos esos problemas horribles que sientes que ya no puedes más. Y de esa manera vas a empezar a darle gloria a Dios. Gloria significa dar buena fama o dar buena reputación, y obviamente cuando tú recibas todas estas cosas maravillosas de Dios, tú vas a querer contarle a todo el mundo lo maravilloso que Dios ha hecho en tu vida y vas a comenzar a hablar bien de Él. Y de nada sirve que tú hagas o no hagas ciertas cosas si tu corazón y tu mente siguen siendo los mismos. Lo que hace Dios es cambiarte el corazón, cambiarte la mente, cambiarte la visión que tienes de la vida, y eso es lo que realmente cambia absolutamente todo alrededor de ti. Y ahí vas a empezar a decir aleluya. Aleluya significa alabanzas. Entonces las alabanzas que se dan a Dios pues son ya sea a través de una conversación o ya sea en una canción, por ejemplo, porque vas a empezar a vivir bienaventurado. Bienaventurado es feliz, y ese es el anhelo de Dios y mi anhelo también para ti. Así que a eso le digo amén, y amén significa que así sea.